Buenos días, gracias a todos por asistir a este foro digital del diario Hoy Acciona, que lleva por título Renovables, una respuesta a la crisis. Recuerdo a quienes nos siguen que nos pueden enviar preguntas con el hashtag #Foro Hoy Renovables. Las iremos al final de esta mesa redonda, que tendrá una duración aproximada de 1 hora. Sabemos que la transición energética ya estaba ahí llamando muy fuerte a la puerta de la sociedad pre-COVID. Sin embargo, como consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia, las medidas que han anunciado para lograr la reactivación económica, esos 140.000 millones ya casi famosos, apuntan a la transformación digital por un lado y a la transición ecológica, es decir, a la economía verde, como dos pilares básicos para impulsar la nueva sociedad post-COVID que debemos edificar entre todos. Esta transición energética es necesaria y, más que eso, es ya inevitable o irreversible. Es algo que empieza a acompañarnos en nuestra vida cotidiana porque instituciones, como en este caso la Junta de Extremadura, han convertido estas energías renovables en una política estratégica para el desarrollo regional y porque empresas como Acciona y otras han valorado las condiciones naturales de nuestra tierra para desarrollar proyectos de energía limpia, con un fuerte componente innovador en muchos casos. Me gustaría recordar en este punto, por ejemplo, el primer parque fotovoltaico flotante conectado a la red que Acciona ha inaugurado hace muy poco en la presa de Sierra Brava. Acciona también cuenta desde el año 2010 con una planta de biomasa en Miajadas. Las energías renovables se han convertido en una gran oportunidad para transformar la economía y el desarrollo de territorios que, como Extremadura, perdieron en su día el tren de la industrialización. Hay que tener en cuenta que la transición energética repercute y supondrá también la transformación de otros sectores y ámbitos económicos y sociales, desde los nuevos conceptos de movilidad, el transporte o los modos de edificación, por ejemplo. Si la economía verde era algo que ya estaba presente, como decía, y que según intuíamos iba a ir a más, la crisis como consecuencia de la inesperada pandemia puede acelerar estos cambios incipientes. Es un momento muy oportuno, pues, para reflexionar sobre el papel a jugar por las energías renovables en estos días presentes y futuros. Y para ello contamos con la presencia de la señora consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, doña Olga García, el presidente del clúster de la energía de Extremadura, Vicente Sánchez, con Cosme Segador, director de la Agencia Extremeña de la Energía, AGENEX, y con Marta Fernández Bordón, directora de Desarrollo de Negocio de España de Energía de Acciona. Vamos a empezar a hablar con doña Olga García, consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad. Buenos días, Olga. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. En el caso de la Junta de Extremadura, usted anunciaba recientemente hasta 6 líneas de apoyo por un montante aproximado de 36 millones de euros, hace muy poco, para ayudar a la transformación de la economía hacia un modelo energético limpio y sostenible. Y también recientemente, el pasado mes de julio, presentaba el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima. En este contexto de bastantes novedades, me gustaría que expusiera cuál es la apuesta de la Administración, de la Junta de Extremadura, por las energías renovables y qué peso pueden tener en el desarrollo regional, incluida la generación de empleo, tan importante también para esta tierra. Muy bien. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias al diario Hoy por invitarme a este foro. Un apunte internacional. Como sabéis, esta misma semana el Parlamento Europeo ha aprobado proponer ampliar el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero a horizonte de 2030 al 60%. Ahora mismo el compromiso se encuentra en el 40%. Veremos a ver cómo discurren las negociaciones con los Estados miembros y veremos a ver en qué objetivo finalmente queda. Pero más allá de estos compromisos internacionales, yo creo que la transición hacia fuentes de energía renovables y limpias ya es un hecho. No es un futuro plausible, es una realidad incontestable e irreversible. Yo diría que en estos tiempos de dificultad, quizás una de las pocas certidumbres que tenemos es que las energías renovables van a ser destacadas protagonistas de nuestro próximo futuro modelo energético. La energía es un vector fundamental para el desarrollo de cualquier comunidad y en Extremadura estamos viviendo un momento álgido que esperamos tenga un largo recorrido. Hace unos meses, un medio de comunicación digital empezaba una noticia bajo el titular: Extremadura bulle con la energía solar. Sí que es cierto que es nuestro
mejor caballo de carrera, pero desde luego no es el único. Yo creo que es fácilmente comprobable los importantes niveles de inversión y de actividad que las energías renovables están teniendo en Extremadura y que esperamos se intensifiquen en los próximos años. Por ofrecer un dato de referencia, un dato actualizado a día de ayer. En la actualidad, solo en fotovoltaica tenemos 205 proyectos con viabilidad para conectar a las redes, con una potencia de 9.681 megavatios. Además de los 1.121 megavatios que tenemos puestos en servicio desde 2019, tenemos en tramitación 141 proyectos con una potencia de 6.355 megavatios. De ellos, 1.213 se encuentran ya en construcción. En la Junta de Extremadura, en paralelo a los posicionamientos y a los compromisos asumidos por España y por la Unión Europea, hemos colocado la transformación del modelo energético en primera línea de nuestra acción política. Somos una de las primeras comunidades en comprometernos en la senda hacia la sostenibilidad marcada por el Plan de Energía y Clima, Plan Nacional. Hemos elaborado y tenemos en periodo de consulta el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima de Extremadura 2021-2030, el PEIEC. Un plan que es ambicioso, pero también realizable. Un plan que entre sus objetivos principales establece el lograr una economía climáticamente neutra en 2030, alcanzando dicho año un mix de generación eléctrica 100% renovable. Desde luego, y es obvio, que tendremos que ir actualizando este plan en paralelo con la vertiginosa evolución de las distintas tecnologías, como estamos viendo que se está produciendo con el hidrógeno. Pero entendemos que va a servir de planificación, de guía y sobre todo de estímulo para que todas las partes afectadas conozcan el escenario en el que nos queremos mover en la próxima década en Extremadura. Con el PEIEC, desde la Junta de Extremadura, pretendemos ofrecer seguridad y sobre todo confianza. La pandemia está dejando una profunda huella sobre nuestra economía, pero no puede ser un freno a la transición energética. Por ello, ahora es el mejor momento para poner en valor las energías renovables como grandes aliadas en la reconstrucción de la economía. La COVID pasará, pero la amenaza de la crisis climática permanece y hay que hacerle frente. Desde Extremadura compartimos y defendemos la necesidad de que el marco actual de reconstrucción deba enfocarse mayoritariamente hacia inversiones sostenibles. Apostamos por una salida verde de la crisis y esto pasa necesariamente por acelerar la transición energética. Nos jugamos mucho en este envite y el PEIEC es nuestra baza para alcanzar objetivos tan importantes como incrementar la generación de energía renovable en 10.360 megavatios adicionales, además de 800 megavatios de almacenamiento, en reducir un 22% la energía primaria a través de actuaciones como el fomento del autoconsumo en al menos 60.000 viviendas, la rehabilitación de 24.000 edificios o el despliegue de 30.000 vehículos eléctricos. También con el PEIEC pretendemos movilizar más de 17.000 millones de euros en la próxima década y contribuir a la generación de casi 80.000 empleos. Yo creo que ahora mismo no hay otro proyecto, otro sector económico capaz de movilizar semejante volumen de inversiones y favorecer que muchas de ellas se localicen en entornos rurales. Esto es muy importante para Extremadura. Disfrutamos ahora mismo, es verdad, de un marco legal estable, propicio y yo diría que irreversible. Disponemos además, tú lo has comentado Pablo antes, de un potente paquete de ayudas públicas de fomento, tanto en actuaciones de energía renovable como de ahorro y eficiencia energética, prestando especial atención al desarrollo y al despliegue del autoconsumo. Estamos empeñados en aprovechar las sinergias que pueden derivarse de las numerosas instalaciones renovables que se están desplegando para generar estructura productiva y de investigación en su entorno. Mira, tenemos encima de la mesa varios proyectos que van encaminados hacia la hibridación o el almacenamiento con batería o con hidrógeno.
sin olvidar también el bombeo hidráulico, sin olvidar la biomasa, y que pueden incentivar la generación de un entramado empresarial en el ámbito de la energía y el clima que desde luego consideramos muy interesante para Extremadura. Por su parte, los fondos europeos de reconstrucción van a ir necesariamente en esta senda y serán un estímulo para impulsar el crecimiento y ayudar a salir antes y mejor de la crisis. Hemos trabajado para presentar una amplia batería de proyectos para obtener financiación con cargo a esos fondos. En conjunto, y para terminar y no extenderme mucho más, yo creo que se puede hacer mucho y muy bueno con estos mimbres. Eso sí, es muy importante contar con la implicación del conjunto de la ciudadanía extremeña y en particular de nuestras empresas, que son un agente de cambio imprescindible en esta revolución renovable. Extremadura tiene unos activos excepcionales para generar oportunidades de inversión y de empleo gracias a la transición energética y climática, que tiene que actuar como arrastre de la actividad económica regional. Estamos, desde luego, trabajando intensamente para conseguirlo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Antes de dar la palabra al resto de los participantes, me gustaría hacerle un par de preguntas. Sobre el plan integrado, ahora mismo está en consulta. Se ha dicho que la previsión era que pudiera estar aprobado antes del final de año. No sé si la pandemia, la crisis, mantiene estos plazos o los puede retrasar, o cuál es la previsión. Y la segunda pregunta sería, ha dicho una serie de cifras, de número de proyectos que están en marcha, algunos en construcción, otros están... Sí, pero cree que puede estar condicionado la capacidad de evacuación a las redes, ¿no? Muchas veces el exceso de proyectos no puede a lo mejor tener todos cabida. Ese potencial de renovable peligra quizás por no ser capaz de absorber toda esa capacidad de evacuación. Bueno, contestando a la primera pregunta, desde luego estamos trabajando para cumplir con nuestro objetivo, que es precisamente alcanzar en ese horizonte de finales de año la aprobación definitiva del documento del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima. Estamos, ya lo he comentado, pues en una fase de consulta que están siendo, la verdad, que muy enriquecedoras, las estamos analizando. Y en cuanto tengamos cerrado el documento definitivo, pasaremos al siguiente paso, que es el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Estamos en un proceso, una fase previa de esa evaluación ambiental estratégica, y pasaríamos al trámite de información pública que implica esa evaluación ambiental estratégica. Tenemos que correr mucho, pero bueno, en cualquier caso, si no es a finales de año, sería a principios del siguiente. La cuestión es que aunque el documento está, como digo, en fase de consultas y de elaboración definitiva, lo que sí os puedo decir es que ya estamos trabajando en las distintas líneas y en las distintas medidas contenidas en el mismo para alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado. Con respecto a la segunda cuestión que comentabas, nuestro objetivo a horizonte 2030 son 10.360 megavatios renovables. Es un objetivo que, bueno, que resulta de una modelización propia que ha llevado la elaboración del Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima. Como decía también en mi primera intervención, estos objetivos probablemente tengan que ir pues, ajustándose a lo largo del periodo de la década, viendo un poco, ya lo comentaba antes, cómo evolucionan distintas tecnologías. En el mix que nosotros nos planteamos a horizonte 2030, evidentemente nosotros vemos como una de las principales protagonistas la tecnología solar fotovoltaica, pero no solamente la tecnología solar fotovoltaica, sino también la termosolar, la biomasa, la eólica, la hibridación, los bombeos, en fin, el almacenamiento también tendrá tanto de hidrógeno como de baterías, etcétera, tendrá un protagonismo muy condicionado por la evolución de las distintas tecnologías. Con respecto a la capacidad de evacuación, ahora mismo
yo lo comentaba antes, ¿no? Tenemos casi 9.700, solo en fotovoltaica, tenemos casi 9.700 megavatios con viabilidad para conectar a las redes. Eso es una realidad, eso es un hecho, eso no tiene que esperar a ninguna planificación, ni a ninguna nuevas infraestructuras, ni de la red de transporte, ni de la red de distribución, eso es una realidad. Ahora lo que hay que conseguir es que esos proyectos avancen en las tramitaciones administrativas y vayan entrando en construcción poco a poco. Obviamente, nosotros consideramos que Extremadura tiene mucho potencial y más potencial de esos 9.600 megavatios en fotovoltaica y en otras tecnologías también. Por tanto, obviamente estamos esperanzados en ampliar esa capacidad de evacuación hoy en día existente en Extremadura, hoy en día vinculada a esos proyectos que comentaba antes. Es decir, necesitamos mayor capacidad de evacuación para dar salida a todo el potencial que Extremadura alberga en renovables. Ya digo, no solo en fotovoltaica, sino en las otras tecnologías e incluso la hibridación de varias de ellas. Nosotros estamos esperanzados en que las distintas vías por las que se consiga aflorar capacidad de evacuación, Extremadura resulte beneficiada. Ahora mismo el sector está en plena reforma regulatoria, se están produciendo publicaciones de reales decretos leyes, se esperan circulares de la CNMC, con las que esperamos. Además, hay en curso una nueva planificación de la red de transporte, en la que Extremadura ha participado planteando una propuesta muy ambiciosa. Por tanto, muy esperanzado en que esos nuevos pasos que tienen que darse produzcan que en Extremadura aflore capacidad que sirva para darle una salida holgada a todo el potencial que tiene nuestra región. Muchas gracias, consejera. Vamos a dar la palabra ahora al resto de los ponentes. No se vaya porque seguiremos en la posterior mesa redonda, en el posterior coloquio. Voy a dar la palabra ahora a Marta Fernández Bordons, directora de Desarrollo de Negocio de España de Energía de Acciona. Buenos días, Marta. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Pablo, por invitarnos a participar y gracias al diario Hoy por poder compartir con vosotros este encuentro. Encantados. ¿Estás de acuerdo, Marta, con las palabras de la consejera que ha dicho que la salida de la crisis tiene que ser una salida verde, valga la expresión? ¿Y qué papel puede jugar desde el punto de vista de Acciona Extremadura en este desarrollo de las energías renovables y desde el punto de vista de Acciona, lógicamente? Sí, claro, por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo y alineados con la visión que la Junta de Extremadura tiene en cuanto a las energías renovables. Sin duda, las energías renovables es la principal fuente de producción de Acciona y estamos alineados y apostando por todo nuestro despliegue y nuestra capacidad de inversión en esta región. De hecho, no es casual que uno de los centros demostrativos más importantes para Acciona en el desarrollo de la energía fotovoltaica esté ubicado en Extremadura. Lo comentabas, Pablo, al inicio, hemos sido líderes en el primer proyecto fotovoltaico conectado a la red en España y en él es un proyecto demostrativo muy importante que creemos que tiene un gran potencial y está ubicado aquí en Extremadura, ¿no? Y no obstante, Acciona está presente en este campo energético de Extremadura desde hace 10 años con una planta de biomasa, que también era una de las tecnologías que la consejera ha mencionado, y esto nos permite explicar cuál es la experiencia ya contrastada del impacto que tiene en la valoración social del territorio y, bueno, y que estaré encantada de poder compartir con todos ustedes. Y con este racional, pues efectivamente nosotros estamos absolutamente alineados con la visión que tiene la Junta de Extremadura
y que acaba de explicar la consejera, creemos que hay 3 ejes fundamentales que se deben tratar de alcanzar para que esto sea una realidad y que este desarrollo de las energías renovables de Extremadura lleguen a buen puerto, ¿no? Para conseguir ese objetivo que comentabas y que preguntabas, Pablo. Por supuesto, el primero es apostar por proyectos innovadores. Y bueno, ya he mencionado que en eso ya estamos. En su día, cuando iniciamos nuestro proyecto demostrativo de innovación, estuvimos valorando diferentes ubicaciones en el territorio español y, sin duda, el resultado fue que era Extremadura el lugar donde debía estar esta planta. Y estamos encantados de poder trabajar en ella. Y, por otro lado, en la generación del segundo lugar, diría, de estos 3 ejes fundamentales, creemos que la generación de valor en el territorio lo consideramos uno de los ejes principales. También ha sido mencionado por la consejera y nosotros estamos ya trabajando en él, en Extremadura. Tenemos esa experiencia, una planta de biomasa, tecnología por la cual apostamos firmemente y que en este momento pues ya genera 24 puestos de trabajo directos en planta, un desarrollo empresarial local de 60 proveedores que abastecen la planta y todo ello en el entorno local, en este caso es en las ubicaciones en Miajadas, y que obviamente apuesta y demuestra el valor de creación de riqueza en el territorio. Y por último, en esta confirmación que hago, que efectivamente estamos absolutamente alineados, creemos que es muy importante atraer inversores con experiencia contrastada y con capacidad de ejecutar proyectos y que puedan realmente hacer que este plan sea una realidad. Y ahí estamos nosotros, Acciona, queriendo formar parte, por supuesto, del mismo. Gracias, Marta. Una pregunta. En este escenario de la pandemia, de la crisis y con la reactivación económica que se apunta a la parte digital y a la parte de la transición energética, de la transición ecológica como fundamentales, las empresas y multinacionales como Acciona están preparadas para este acelerón, digamos, para apostar por las renovables. Sí, sin duda. Acciona está trabajando firmemente porque este nuevo eje de crecimiento en España, que son las energías renovables, sea uno de nuestros focos y estamos, es una empresa, como bien sabéis, con ámbito internacional, en el cual tenemos tecnologías renovables desplegadas por todos los continentes. Pero obviamente el impulso que se quiere dar desde España a la reactivación de la economía basada en esta fuente importantísima de lucha contra el cambio climático, que son las energías renovables, para nosotros es uno de nuestros principales ejes. Y capacidad, por supuesto que pondremos todas nuestras capacidades y nuestro plan en Extremadura es un plan que, como bien sabe ya la consejera, es un plan muy ambicioso para poder aportar a ese despliegue masivo que se está impulsando desde la Junta de Extremadura. Muchas gracias, Marta. Vamos a dar la palabra ahora a Vicente Sánchez, presidente del Clúster de la Energía en Extremadura. Buenos días, Vicente. Buenos días. Gracias. ¿Me escuchas bien? Buenos días. Sí. Ahora, perfecto, Vicente. Escucho perfectamente. Vale. Yo te escucho un poco entrecortado. Venga, avanzamos si tú me escuchas bien. Estamos hablando de las energías renovables y la importancia del desarrollo de estas tecnologías para luchar contra el cambio climático y también como acicate de la reactivación económica. Desde el punto de vista público, la consejera ya nos ha explicado todos los proyectos que tiene en marcha, una multinacional importante como Acciona. Vosotros, desde el punto de vista de las empresas extremeñas, del clúster,
¿Afrontáis esta etapa con expectativas? ¿Se ha producido una precipitación de proyectos o ya veníais trabajando durante años en este desarrollo como fuente de riqueza para la región? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias primero a la organización por invitar al clúster. Bueno, pues como dice la consejera, que además tuvimos el otro día la oportunidad de estar juntos en la presentación de la campaña, ¿no? de divulgación del autoconsumo. Nosotros desde el clúster llevamos mucho tiempo luchando, ¿no? Más que trabajando, luchando para que este sector de las energías renovables pues se regularice, ¿no? Y hemos sufrido muchos cambios normativos, con carácter retroactivo que han hecho han parado las inversiones y no solamente han creado una incertidumbre en el sector, bueno, pues que ha habido un parón en estos últimos años. Yo llevo casi 8 años de presidente del clúster de la energía y llevo 7, 8 años hablando de las energías y en este caso me voy a centrar un poco en el autoconsumo sin futuro, siempre con las ganas que teníamos de hacer instalaciones, pero realmente no había ni una normativa, ni ninguna ley, ni siquiera un gobierno que apostara, ¿no? Y que creyera de la importancia que tiene el autoconsumo. Hace aproximadamente un año salió una ley a nivel nacional de autoconsumo que nos permitía esto. Nosotros, desde el clúster de la energía, como digo, de hace mucho tiempo hemos dicho que el autoconsumo es la verdadera democratización de la energía, es esa capacidad que va a tener el consumidor final para poder producirse su propia electricidad y adaptar también su consumo a esa electricidad que va a poder producir, va a crear unos ahorros. Estas pequeñas plantas, a diferencia de las grandes plantas, pues lo vamos a hacer las pequeñas y medianas empresas, con lo que vamos a crear un tejido empresarial local y además vamos a ser beneficiosos con el medio ambiente. Y todo esto va a estar centrado, o vamos a estar en el medio de ese gran proyecto que tenemos, que es el inicio de la pregunta, ¿no? Ese gran proyecto de salir de la crisis, o ya no solamente de salir de la crisis, porque yo creo que antes ya de esta crisis o este problema de la pandemia ya teníamos en mente trabajar sobre ese gran proyecto que es la economía verde y circular, ¿no? Yo creo que además Extremadura está preparada para hacerlo y yo creo que las energías renovables en este caso pueden ser el motor porque somos totalmente transversales a todos los sectores y todos los sectores se ven afectados por el coste de las energías y también por esa capacidad que podemos tener desde este sector para poder producir energía limpia y energía cada vez más barata. Y solamente hay que mirar lo que están haciendo otros países, tampoco muchas veces no hay que inventar, ¿no? Ahora que tenemos la normativa, como digo, que la tenemos a nivel nacional, tenemos un gobierno regional y en este caso nuestra consejera que sabe perfectamente de la importancia que estamos hablando, no solamente de esas grandes plantas que tienen que estar ahí, que crean inversión en Extremadura, esos grandes proyectos que pueden hacer empresas como Acciona, como nos ha hablado ahora Marta, pero sabe de la importancia que va a tener el autoconsumo en la economía particular de las personas y de las empresas y sobre todo para movilizar en Extremadura una mano de obra que yo creo que y creación de empresas, ¿no? Creo que es muy importante. Y como digo, hay que mirar lo que están haciendo en otros países y voy a poner varios ejemplos para que veamos la importancia y sobre todo el camino que nos queda por recorrer, ¿no? Países como Reino Unido tienen casi 1 millón de viviendas ya haciendo autoconsumo. Alemania tiene casi 2 millones de viviendas. Nosotros en España, según el censo que hay más o menos oficial, hay 10.000. El otro día la consejera, con este plan que estamos haciendo y con esta divulgación del autoconsumo, con las subvenciones y con todo el apoyo, sabe la consejera y que desde el clúster ya el tema este de la subvención queremos quitárselo a la energía renovable y al autoconsumo, porque ya de por sí es rentable, pero aún así le estamos empujando y seguimos empujando para darle la importancia, ¿no? Y sobre todo conseguir esta importancia que tiene, como digo, que hay en otros países que tienen 1 millón y la consejera dijo el otro día que queríamos hacer en Extremadura el 10%, ¿no? de nuestro parque inmobiliario
que creo que eran 60.000 viviendas, ¿no? Fijaros la cantidad de trabajo, de instalaciones, de pequeñas instalaciones todavía que hay que hacer, y ese es el primer paso, ¿no? El otro día nos preguntó, se acordará la consejera en la rueda de prensa, un periodista que nos dijo, si todo esto es tan bueno, ¿por qué no hay tanta, no están todos los tejados, ¿no? de las viviendas y de las fábricas, ¿no? De puestos de fotovoltaica? Bueno, es que llevamos 10 años de retraso. Hemos estado parados, hemos tenido una ley que nos prohibía prácticamente hacer el autoconsumo. Entonces estamos en el primer inicio, y al igual que cuando vas a otros países y vuelas y ves todos los techos de todas las viviendas, o la mayoría con pequeñas plantas fotovoltaicas para autoconsumo, en breve tiempo yo creo que con el esfuerzo de todo, desde el mundo, de la parte pública y desde la parte privada, pues yo creo que vamos a conseguir pues que el autoconsumo sea una realidad y sea esa herramienta o una de las herramientas que nos haga salir de esta crisis y sobre todo, más que salir de la crisis, que yo espero que tengamos que salir, vamos, que tenemos que salir sí o sí, sino que creemos realmente esa cultura de economía verde y circular. Gracias, Vicente. Quería hacerte una doble pregunta. ¿Qué capacidad de competitividad tiene el pequeño empresario extremeño, en particular de vuestro sector? Y la segunda sería la formación de los trabajadores. ¿Encontráis suficiente número de trabajadores formados adecuadamente para cuando necesitáis mano de obra? Bueno, es un tema, bueno, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas justamente donde podemos hacer fuerzas en las pequeñas instalaciones. A la hora de hacer una planta de 500 megavatios, la pequeña y mediana empresa tiene muy poca capacidad para poder participar en ese. Y es donde estamos trabajando y es donde el clúster está incidiendo realmente en el autoconsumo, ¿no? y en las energías renovables, en pequeñas instalaciones donde el pequeño y mediano empresario tiene mucha más capacidad económica y mucha más capacidad de llegar al cliente, y ahí es donde estamos trabajando. Yo creo que ahí es donde nos podemos hacer fuertes y, como digo, es realmente nuestro sitio, ¿no? en las pequeñas instalaciones. A la hora de la formación, es cierto, estamos también trabajando para formar a los trabajadores, no solamente para formar a los trabajadores, sino también para formar a los técnicos, porque esto de las pequeñas plantas de autoconsumo parece que es fácil. No es difícil, pero bueno, hay que hacer una instalación eficiente, acorde con los consumos que tenga el instalador, una serie de parámetros. Entonces yo creo que también hay que formar no solamente a la persona que vaya a instalar, sino al que vaya a diseñar esa instalación para que sea lo más eficiente posible, ¿no? Y también, que ahí viene esa campaña que se está haciendo desde la Junta de divulgación, es formación al consumidor final, para que vea la importancia que tiene una instalación de fotovoltaica en su casa, que ya no solamente va a tener, como digo, ese ahorro para él, sino que va a crear un círculo muy importante para la región y que a corto o a medio plazo también va a ser beneficioso para él. Gracias, Vicente. Voy a dar paso a nuestro cuarto participante, Cosme Segador, director de la Agencia Extremeña de la Energía. Buenos días, Cosme. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pablo. Gracias a vosotros. Bueno, desde Agenés, ¿cómo estamos en las energías renovables y qué papel crees que puede jugar, digamos, también en el sector público, ¿no? Como también muchas veces se demanda que sea el ejemplo, incluso en la reducción de la demanda de la energía, ¿no? De la eficiencia energética. Supongo que eso también ocupa bastante parte de vuestro trabajo. ¿Cómo estáis desarrollando este asunto? Pues la verdad que se están dando muchos pasos. La consejera hacía alusión a este gran plan de energía y clima que la propia Junta de Extremadura se ha embarcado, y ese plan no sería posible sin sembrar unos cimientos y pilares, los cuales ya se está trabajando y se está desarrollando. Por comentar un poco, contextualizar algunas de estas cuestiones y la situación en la que nos encontramos, si hacemos una mirada al balance eléctrico de Extremadura del año anterior, nos dice que ha disminuido muchísimo la generación, por ejemplo, con hidráulica, pero sin embargo seguimos produciendo mucha más energía con energías renovables que la que consumimos en nuestra región. Este es un dato que a nivel nacional, incluso internacional, pues mucha gente se asombra, ¿no?, que nuestra región tenga esta capacidad de hacer estas cosas. También este balance eléctrico da unos números muy interesantes. Por ejemplo, el consumo eléctrico en nuestra región es muy atípico debido, lógicamente, a nuestra propia característica. En este caso, el 40% del consumo es principalmente debido a los hogares, es decir, a consumo doméstico.
Con lo cual no debemos olvidar pues, todas las tareas y todos los trabajos que deben hacerse en el ahorro de la eficiencia energética en este sector. Analizando también un poco ese consumo, bueno, pues el 13% será siderúrgica, tenemos un gran consumidor debido a una gran industria, pero sin embargo solo el 12% es comercio y servicios y un 10% es la administración pública. Por eso principalmente se están llevando a cabo pues, una serie de acciones muy enfocadas a limitar y a poder trabajar sobre estos consumos que a la postre son los que más significan en nuestra región. En concreto, por hablar de algunos de los planes, pues la propia Junta de Extremadura, a través de un proyecto europeo de AGENER, desarrolló una estrategia para la eficiencia energética de todos los edificios de la propia administración regional, una estrategia que embarcaba a más de 750 edificios y que además arroja resultados tan sorprendentes como que puede reducirse el consumo casi en un 60%, prácticamente un 30 o un 32% en eficiencia energética y un 20 o un 30% en implementación de energías renovables. Eso, como tú decías también en tu presentación, la Administración es la primera que debe dar paso y es lo que se pretende a modo de concienciar, porque esto de las energías y el uso, sobre todo a nivel doméstico, depende mucho de la concienciación, ¿no? Vicente también decía que el otro día en una charla le preguntaba, oye, si esto de la fotovoltaica es tan bueno, ¿por qué no se monta? Bueno, pues ciertamente necesita de una pedagogía y necesita de un desarrollo y que al final, bueno, pues todos vayamos viendo que esto tiene sentido. En relación a esto de la edificación, pues otro dato muy significativo es que el 70%, según datos de IDAE, de las viviendas en España tiene calificación energética D, lo que significa que hay unas posibilidades de ahorro y de mejora muy importantes. Pero no debemos verlo solo como ahorro, sino también como bienestar térmico y como, de alguna forma, bueno, pues adecuar nuestra vivienda a las mejores circunstancias. En línea con esto, se está creando un fondo de garantía en el cual también la Junta de Extremadura aporta a través del fondo FEDER con un proyecto europeo y también estamos trabajando para dar también información al ciudadano en una oficina de asesoramiento integral, en la que quizás muchas veces los ciudadanos se sienten un poco perdidos en poder identificar ayuda, en ver cuál es la mejor opción que puedan tener para rehabilitar su vivienda y a través de esta oficina y de estos fondos y de estas líneas de ayuda, pues pretendemos un poco integrar y dar un mensaje común en estas líneas. No quería olvidarme también de comentar el tema de la biomasa. Hay noticias en las cuales pues, se están trabajando en poder implementar en nuestra región 3 fábricas de biomasa. ¿Eso qué puede significar? La biomasa, estamos hartos de escuchar, que es una de las tecnologías que genera empleo local. Nuestra región, debido a las características, es lo que más necesita y puede ser, bueno, pues una de las alternativas muy interesante. Un dato en relación a la biomasa para que podamos ver nuestro potencial es que a día de hoy, entre el uso de biomasa a nivel doméstico, industria, incluso las plantas eléctricas, se consumen aproximadamente unos 250.000 toneladas. El análisis que nosotros hicimos hace varios años indica que puede haber una posibilidad de casi llegar a 4 millones de toneladas de aprovechamiento de biomasa, es decir, susceptible de aprovechamiento, lo que implica que tenemos una capacidad muy importante. Y aquí también sí que la administración pública pues tiene un paso, un ejemplo que dar en el uso de esta tecnología. También se está trabajando, se habla mucho del autoconsumo, se ha creado una mesa de autoconsumo a través de la Junta de Extremadura, en la que participan pues, todos los actores clave, tanto empresas como distribuidoras, como entidades que puedan fomentar este uso, comunidades o cooperativas de usuarios, cuestiones de este tipo. Es fundamental esa coordinación y, además, el agilizar todos los trámites. Gracias a todos estos trabajos, Extremadura dispone de una ley específica para tramitación de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, que ha simplificado todos los trámites y facilita pues, enormemente, lógicamente, la implementación en nuestra región. Y quería terminar un poco por comentar otra de las tecnologías muy interesantes y muy importantes. Además, también hace pocas semanas veíamos noticias en los periódicos, y es que Renfe quiere probar en el Talgo de Don Benito un tren de hidrógeno. El hidrógeno puede ser otra de las alternativas fundamentales. A nivel del Gobierno nacional se aprobaba también recientemente la hoja de ruta del hidrógeno. El hidrógeno puede ser también una alternativa a las energías renovables. Bueno, más que una alternativa, una de las soluciones necesarias. La energía renovable, uno de los problemas, entre comillas, que tienen a día de hoy es su gestionabilidad y el hidrógeno puede ser una solución. Nuestra región dispone de grandes espacios, como ya hemos comentado, para fotovoltaica, que generarían ese hidrógeno de forma verde y además dispone también de capacidad de agua. Con lo cual podemos ver que a nivel de pequeños proyectos, grandes proyectos, se están haciendo, se están dando muchos pasos y el potencial yo creo que a día de hoy no tiene límite
y dentro de nuestra economía regional pues puede significar un impulso muy importante. Gracias, Cosme. Dices que efectivamente las energías renovables no sabemos la dimensión que puedan alcanzar, parece que muchas, pero hace también pocas semanas creo que participabas en la inauguración de algunas electrolineras, ¿no? En relación con el vehículo eléctrico. Quiero decir, muchas veces la tecnología está ahí, la capacidad tecnológica existe, pero el auge del coche eléctrico, del vehículo eléctrico, muchas veces se ve limitado por la imposibilidad luego de puntos de recarga y de este tipo de infraestructura. ¿No debería ir todo más a la par o acelerar en ese sentido? Bueno, una de las cuestiones que no he comentado, por no alargar un poco la intervención, es que también existe a nivel regional una estrategia para el impulso del vehículo eléctrico. Esta estrategia pretende a 2030 que haya más de 8.000 puntos a nivel privado y más de 200 puntos públicos. Esto ya significaría el tener unas posibilidades. Ciertamente una de las limitaciones que tiene el vehículo eléctrico a día de hoy es la recarga, pero se está trabajando en ello. De hecho, a esta inauguración que tú hacías alusión, con un proyecto europeo de colaboración España-Portugal, se están implementando casi 40 puntos de recarga en nuestra región. Y muy a corto plazo podemos llegar casi a los 100 puntos total o distribuidos por toda nuestra región. Eso significará que prácticamente en todas las carreteras vamos a tener opción de poder llegar con un vehículo eléctrico. Gracias, Cosme. Recuperamos a Olga, la consejera de Transición Ecológica. Se ha hablado mucho, consejera, del empleo, ¿no? Quiero decir, se ha mencionado aquí en esta mesa redonda, en este foro, también una de las críticas que se suele hacer a nivel público, a nivel político, cuando se habla de energía renovable es que no crea suficiente empleo como para tener tanta confianza, que sea el motor de un desarrollo regional importante. Tiene la oportunidad de rebatir el argumento, si es así, o la biomasa, por ejemplo, tiene oportunidad más de crear más empleo que la fotovoltaica, que es el gran desarrollo que ahora mismo estamos viendo en Extremadura en este caso. Pero el plan integrado creo que contempla la creación de casi 80.000 empleos, ¿no? Bueno, es un cálculo. ¿Qué solidez, digamos, podemos confiar en esta energía, en estas inversiones? Te agradezco mucho la pregunta. Efectivamente, yo creo que un dato claro y que hay que poner de manifiesto y hay que recordar es ese que tú comentabas, ¿no? Y que aparece en el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima. Ese cálculo que hemos hecho de 80.000 empleos a horizonte de 2030. Decir que esto, y repetir y recordar que el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, ya lo he comentado en alguna ocasión, lleva una modelización muy seria, le acompaña las conclusiones que extraemos. Sí, te escuchamos perfectamente, Olga. Sí, sí. Vale, me estaban diciendo que no se escuchaba, disculpad. No, perfectamente, sí. Vale. Como os decía, estas conclusiones que nosotros, o estos objetivos que nos hemos marcado, es el resultado de esa aplicación de ese modelo específico con el que se ha trabajado a la hora de elaborar el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, teniendo en cuenta todo el conjunto, el escenario en el que nos movemos y la idiosincrasia propia de nuestra región. Eso por ahí. Por otra parte, cuando se afirman determinadas cosas como que la fotovoltaica no genera empleo o como que las renovables no generan empleo, yo creo que hay que abrir un poquito más el plano, ¿no? O yo sugeriría abrir un poquito más el plano. En primer lugar, los proyectos generan el empleo que generan. Obviamente, en generación de empleo son limitados como cualquier otro proyecto industrial. Vale, eso es una realidad. Pero cuando hablamos de generación de empleo en un proyecto, por ejemplo, fotovoltaico, no podemos ser tan simples
y ceñirnos exclusivamente a lo que significa en empleo a la hora de la operación de la planta, es decir, una vez que está en funcionamiento. Desde el primer momento en el que se piensa, en el que se idea, en el que se empieza a pensar en el diseño de un proyecto, como por ejemplo un proyecto fotovoltaico, ya empieza a generar empleo, ya empieza a generar empleo. Ya hay que contratar una empresa de ingeniería, unos profesionales en topografía, unos profesionales ambientales para que hagan los estudios específicos, unos profesionales en tramitación administrativa, unos profesionales después, bueno, esto en la parte de diseño y en la parte de tramitación administrativa. Luego viene la parte de construcción. Yo creo que nadie cuestiona lo intensivo que son las obras. Si queremos ceñirnos al ejemplo fotovoltaico, pues lo intensivo que es en empleo las obras de proyectos fotovoltaicos, lo estamos viendo. Pongo un ejemplo que ha hecho público, por ejemplo, la empresa Iberdrola, el proyecto Núñez de Balboa, puntas de hasta 1.200 trabajadores en la planta durante la construcción. Es verdad que durante los meses que ha durado la obra, vale, de acuerdo, pero ahí han estado esos empleos y esos trabajadores en las plantas. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que no solamente mueven la construcción de la propia obra, sino, pongo un ejemplo también en algunos de los proyectos que estamos viendo. Disculpadme que ponga el ejemplo de Iberdrola, pero con cualquier otra empresa ocurre prácticamente lo mismo, porque a las empresas que vienen titulares de los proyectos fotovoltaicos, aparte de que es una reclamación por parte de la Junta de Extremadura que quede en el territorio la riqueza que significa un proyecto fotovoltaico desde que se empieza a idear hasta que se pone en operación, a ellas mismas les interesa también contratar empleo a nivel local, la obra civil, contratarla aquí, las instalaciones eléctricas, contratarla aquí. Por poner un ejemplo, uno de los proyectos que se está ejecutando en la provincia de Cáceres, pues los transformadores se los está fabricando ETESA, la fábrica de transformadores que tenemos en Malpartida. Las infraestructuras de evacuación, en los postes, se los está fabricando Imedesa, otra empresa extremeña. El galvanizado de los apoyos se lo está haciendo Galvesa o está participando en el galvanizado de los apoyos. Quiero decir, hay que ser, a mí me gusta, es muy interesante la pregunta que hace porque me permite tener la oportunidad de explicar que no es adecuado simplificar la afirmación de que la fotovoltaica no genera empleo. La fotovoltaica genera empleo, como digo, desde el momento en el que se empieza a pensar en el proyecto y hasta que termina una operación. Por ejemplo, el otro día recibía una empresa muy interesante son autónomos, pequeños empresarios, que está desarrollando su negocio. Alguno de ellos tiene origen en Montijo, esta población que se encuentra entre Mérida y Badajoz. Grandes profesionales que se dedican a la limpieza de los espejos y le está yendo francamente bien. Y están contratando cada vez a más personal. Quiero decir, el espectro y la actividad económica impacta en tantísimos ámbitos que se me antoja algo simple el decir que la fotovoltaica no genera empleo, ¿no? Cuando yo creo que con esta explicación y con los datos y conclusiones que ofrece el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, pues es claramente lo contrario, ¿no? Obviamente con limitaciones, como cualquier otro proyecto industrial. Gracias, Olga. Quería preguntarle a Marta, las relaciones público-privadas, ¿no? Que tanta importancia también se le da a la Unión Europea, sobre todo también en estos paquetes económicos. Yo supongo que una multinacional como Acciona también tiene en cuenta a la hora de decidir sus inversiones y sus proyectos los aspectos administrativos, incluso fiscales, que pueden encontrarse en una comunidad autónoma o en otra, en un país o en otro. Esas relaciones con la administración, en nuestro
nuestro país y en Extremadura en concreto son fluidas o no. Si tiene alguna queja, lo puede aprovechar o si... ¿Cómo se decide al final este tipo de inversiones? ¿La colaboración público-privada es fluida? A ver, por supuesto que es muy importante lo que acabas de mencionar, Pablo. Las empresas pues tenemos que analizar diferentes factores a la hora de decidir en qué lugar vamos a invertir. Sin lugar a duda, todos estos proyectos que ahora mencionábamos, qué impacto tienen económico, para poder ser y tener ese impacto económico positivo, requieren poder llegar a ser. Y para llegar a ser hay un tándem muy importante de, por nuestra parte, cumplir la regulación existente y por parte de las administraciones poder facilitarnos dentro del marco legal, obviamente, que esto sea así. He de decir que es una reclamación global a nivel nacional que hacemos todos los desarrolladores e inversores en renovables, que necesitamos que se agilice la tramitación administrativa para que estos proyectos que pretendemos todos sean el motor de la economía en los próximos años, porque generan todo ese empleo que ahora mismo la consejera ha descrito, sean una realidad. En particular en Extremadura, pues tenemos una situación fantásticamente óptima dentro del marco nacional. Es decir, han hecho una apuesta muy importante porque estas tramitaciones administrativas sean lo más ágiles posible y eso hace también que sea uno de los factores determinantes por parte de inversores en focalizarnos en esta comunidad autónoma. Sin duda es importante. Cierto es que siempre hay cosas a mejorar y muchas veces no es tanto la comunidad autónoma que puede hacer todos sus mejores esfuerzos, sino que hay normativas de ámbito legal nacional que obligan de alguna manera a las comunidades autónomas en los procedimientos. Es un hecho que hay que intentar todavía optimizar más, al máximo, pero también digo que en el caso de Extremadura, bueno, yo creo que es un hecho diferencial, diríamos, comparado con el resto de las regiones, porque en Acciona tenemos proyectos prácticamente a lo largo de toda la geografía española, pero nuestra apuesta, una de nuestras apuestas más importantes, sin duda, es Extremadura, y esto cuenta, No obstante, hay que tratar de todavía mejorar. De hecho, muy recientemente hemos hablado, la consejera y yo, de este tema, que se está apostando a nivel ministerial en el Ministerio para que se mejoren esas normativas y puedan hacer uso de ellas y puedan hacer mejorar sus propios procedimientos en las comunidades autónomas, y me consta que están muy activamente tratando de aprovechar y de impulsar estas medidas. Y Marta, también quería, Acciona, ¿qué modelo de instalaciones renovables está más interesante? No solo en Extremadura, sino un poco en general. ¿Por la biomasa, la fotovoltaica? ¿Cuál es la apuesta principal, si hubiera una prioridad en ese sentido? Pues Acciona, a nivel, como dices, general, y luego comento sobre Extremadura, pero a nivel internacional, desde luego, nuestra apuesta por las energías renovables, las energías limpias, es global. Es decir, nosotros tenemos un portfolio de activos en explotación eólico muy importante, fotovoltaico también muy importante a nivel internacional. En España es cierto que vamos a iniciar nuestra actividad en la fotovoltaica ya a gran escala en Extremadura, y esto no es casualidad tampoco. Vamos a empezar el año que viene la construcción del primero de los proyectos que tenemos en Extremadura. Y biomasa, disponemos de 3 plantas en operación en España, una de ellas ubicada en Extremadura, y estamos haciendo una apuesta importantísima por la biomasa y empezando de nuevo por aquí, por Extremadura. Y de energía termosolar, por supuesto, también es una de los ejes en los que queremos avanzar. Por tanto, diría que nuestra apuesta es global, no estamos focalizados solo en una tecnología. En concreto, aquí lo que estamos obviamente trabajando es en un conjunto de proyectos. Tenemos 8 proyectos importantes fotovoltaicos que, como digo, el primero de ellos verá la luz en el sentido de, después de
mucho tiempo trabajando, empezar la construcción el próximo año, y los otros restantes proyectos pues están más vinculados a la planificación de las redes para lo que hemos hablado inicialmente de poder dar cabida a megavatios adicionales. Eso, bueno, es una actividad relativamente común entre los inversores de energías renovables, pero además, en el caso de Acciona, tenemos una peculiaridad, y es que estamos firmemente convencidos que entre nuestro mix de energías renovables tiene que estar la biomasa. Aquí me gustaría contar, porque creo que es un proyecto emblemático y no será el único que haremos, pero ya tenemos en un proceso avanzado de tramitación una planta de biomasa, fundamentalmente de residuo forestal, que estamos firmemente convencidos de que va a tener tanto impacto como la que tenemos en Miajadas, pero bueno, multiplicado por 3, porque es una planta que es 3 veces el tamaño de la que tenemos en Miajadas. Y además apostamos claramente por este tipo de biomasa, porque nuestra apuesta es que hay que tratar de reducir el riesgo de los incendios forestales, que es un tema que no ha salido aquí, pero creo que forma parte también del cambio climático, forma parte también de la conservación de nuestro planeta, y en Extremadura, pues obviamente es una preocupación importante. Y esto no podemos dejar de unirlo con la biomasa. La biomasa, tratar de mantener los montes limpios y adecuados, como ahora ya no se hace, porque el mundo ha cambiado y la economía rural pues no es la que era hace 30 años, y hay que hacer algo porque eso mejore. Pues eso enlaza muy bien con nuestra apuesta por la biomasa como fuente eficiente y rentable de poder valorizar ambas cosas, y ahí tenemos un primer proyecto concretamente en Logrosán, que esperamos que vea la luz en el momento en el que las subastas energéticas en España salgan adelante en los próximos meses. Y, por tanto, la biomasa es fundamental para Acciona en Extremadura. También tenemos proyectos, estamos trabajando en proyectos de energía solar, pero de alta tecnología, que también es una apuesta importante para Extremadura, como son las plantas termosolares. Y, por supuesto, el hecho de tener nuestra planta demostrativa de energía solar flotante en Extremadura va asociado a que esta plataforma de demostración y de investigación de cómo podemos optimizar esta fuente de generación tenga un despliegue posterior dentro de nuestra estrategia en Extremadura y a nivel nacional. Luego, concluyendo, nosotros estamos apostando por todas las fuentes de energía. Es cierto que la eólica, que es uno de nuestros ejes a nivel nacional e internacional, pues bueno, no es el recurso más poderoso en Extremadura, pero también existe, porque existen ya parques eólicos instalados. Nosotros vemos claramente todos los ejes de desarrollo de renovables, por tanto. Gracias, Marta. Ojalá se vayan cumpliendo, se vayan consolidando todos estos proyectos. Quería preguntarle a Vicente, el presidente del clúster, el empresariado extremeño, ¿en qué momento está? ¿Está de expectativa? ¿Está ilusionado? ¿Está desanimado también por todas las consecuencias económicas y sociales que está generando la pandemia? ¿O en el momento pre-COVID se veía una expectación por invertir? ¿Tú animarías a una persona que quisiera invertir, que invirtiera en renovables o en otros sectores? Bueno, el empresariado extremeño está como estaba antes del COVID. Primero, somos una región donde la mayoría, ¿no?, somos pequeñas y medianas empresas, que creo que hay un porcentaje muy alto, el 90% de las empresas extremeñas somos menos de 10 trabajadores. Quiero decir, estamos como antes del pre-COVID. Esta crisis que tenemos actual es una crisis sanitaria, pero no es una crisis económica. Yo también lo decíamos el otro día en la rueda de prensa. ¿Por qué? Porque los bancos están dispuestos a financiar este tipo de instalación. Por eso dice que si yo animaría a que lo hicieran, no solamente animaría, sino
creo que es una auténtica necesidad, una necesidad para el ciudadano para poder ahorrarse en su recibo de la luz, que cada día es más caro, no solamente para el ciudadano, sino para las empresas, que tienen unos costes altísimos, ¿no?, de consumo eléctrico. Y voy más allá, los propios organismos públicos. Ahí tienes a los ayuntamientos donde una gran parte de sus costes o de sus recursos económicos van a parar al consumo, ¿no?, eléctrico que tienen en todo el municipio. Evidentemente no solamente lo impulsamos, sino creo que es como hemos dicho desde el principio, una de las posibilidades y una bueno, pues ahora mismo que puede el empresario, el pequeño y mediano empresario extremeño poder trabajar, que es en el autoconsumo, en las pequeñas plantas también de biomasa, que creo que es una de las partes. Marta ha dejado ahí un poco hablado de la biomasa, y nosotros siempre desde el clúster de energía creemos que la biomasa es también clave para el desarrollo de las energías renovables, no clave de una forma general, sino creo que es clave también muy, muy importante para Extremadura, por toda esa dificultad, vamos a llamarla así, que tiene la biomasa, que es la recogida, toda esa transformación y toda esa distribución, que lo que va a crear también es una red de mano de obra muy importante. Por eso que el autoconsumo y la biomasa creo que son dos grandes retos que tenemos las pequeñas y medianas empresas, y evidentemente, como he dicho, ¿no?, incitamos a que se haga por todos los ciudadanos, y por eso hemos apoyado esa campaña que se está haciendo desde la Junta para el uso de esta energía, que, como digo, ya está en ese momento de poder producir electricidad limpia y barata para el ciudadano. Y por incidir en la pregunta, y donde el pequeño y mediano empresario va a ser el que realmente tenga la iniciativa, ¿no? Ya para ir terminando, quería preguntarle a Cosme, nos han entrado preguntas a través del hashtag que habíamos creado de Foro y Renovables. Muchas inciden en aspectos que ya hemos comentado del empleo que generan estas energías renovables, incluso del autoconsumo que parece que está calando en la sociedad. Hay una, si quería citar, del Instituto de San Roque, del barrio de Badajoz, un instituto de formación profesional que creo que tiene también enseñanza dual, donde dice que ellos son, y lo dicen con orgullo, que son pioneros en impulsar el autoconsumo en centros públicos y que lo hacen a través de la educación. No sé, Cosme, si la agencia tiene también esta parte de pedagogía entre sus actuaciones, de formar y de educar a la sociedad en la eficiencia energética e incluso en el cambio climático, ¿no? Que pues recordemos que sigue habiendo negacionistas, ¿no?, en este planeta sobre el cambio climático. No sé si vosotros como agencia os planteáis este tipo de actuaciones también. Sí, bueno, desde el punto de vista negacionista en todo, ¿no? Tenemos que verlo ahora también con el tema de la pandemia. Pero en relación a esta cuestión, una de las partes fundamentales es la divulgación. Comentaba antes que la sensibilización de los ciudadanos es fundamental y parte sobre todo, lógicamente, de nuestros escolares y de nuestros hijos y de los niños. En este caso, además, la instalación que ellos hacían alusión se ha financiado con un proyecto europeo en el cual nosotros somos los líderes. Y nosotros, uno de los trabajos que tenemos también para el año que viene con la Junta de Extremadura, dentro del plan de rehabilitación energética de los centros educativos, es la implementación de energías renovables en todos los centros educativos de nuestra región. Se está buscando una herramienta de financiación que permita hacer esta cuestión, porque al final es básico, ¿no? Tú lo que comentas esto de la difusión. En algunas jornadas, yo ya lo he comentado, además algo que me quedó a mí cuando yo empecé a trabajar en energías renovables hace ya 14 o 15 años, y en una frase de uno de los ponentes que siempre la he tenido ahí. Por ejemplo, en Israel, tú le preguntabas a un niño que te pinte una casa y pintaba una casa y siempre encima de la casa pintaba un captador solar térmico. Es decir, los niños asumían ya que las viviendas tenían que tener un tipo de energía renovable que todavía aquí desgraciadamente no lo tenían. A los niños tú le dices todavía pinta una casa y lo que nos pinta es una casa con una chimenea. Entonces, esta parte de concienciación es fundamental y estamos trabajando con distintos programas y distintas líneas, lógicamente, para intentar impulsarla. Gracias, Cosme. Quería terminar con la consejera una pregunta que a mí me parece una paradoja de estos tiempos actuales, es que las energías renovables, en concreto también en el desarrollo tremendo que está teniendo las fotovoltaicas en nuestra región, está teniendo quejas
de grupos conservacionistas, ecologistas, y que se ha acuñado la expresión de que se está alicatando, ¿no? Se está alicatando el campo, la superficie. El otro día se me adelantó un poco y ya dio un titular de prensa diciendo que, lo tengo aquí apuntado, que solamente las fotovoltaicas ocupan el 0,08% de la superficie del territorio. Pero más allá de que sea mucho o poco, que es poco, ¿qué le parece? ¿Puede frenar el desarrollo de la energía renovable este tipo de críticas? Que además son certeras, no a todo el mundo le gusta a lo mejor ver unas placas. Se puede vivir el desarrollo sostenible, supongo que la economía sostenible es el camino. Bueno, respetamos totalmente las opiniones, sobre todo y especialmente las que nos ayudan a construir. Los datos son los que son. 0,08% actualmente de todas las renovables desplegadas en Extremadura, pero no solo eso, sino que con los objetivos que nos hemos marcado, Horizonte 2030, en el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, ese porcentaje no llegaría al 1%. Eso es una realidad, eso es una realidad. A partir de ahí, las opiniones, muchas, bueno, nosotros tenemos marcado una política muy clara, una hoja de ruta, que es nuestro Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima. Creo que Extremadura tiene margen ambiental y territorial suficiente para el despliegue de renovables fuera de terreno productivo. Lo más importante para nosotros es que los desarrollos de las tramitaciones administrativas, además de ágiles, que es una marca de la casa y algo en lo que queremos seguir trabajando para mejorar, tal como decía Marta, pues además de eso, tenemos que ser garantes de la seguridad jurídica, la Administración tiene que ser garante de la seguridad jurídica, haciendo cumplir estrictamente la legislación aplicable, la energética, la ambiental, la urbanística. No olvidemos que la legislación sectorial energética dota de libertad de implantación al desarrollo de las energías renovables, a la generación de energía eléctrica y en este marco nos movemos desde la Junta de Extremadura y desde la Administración como organismo al que le toca emitir las autorizaciones administrativas y las evaluaciones y las declaraciones de impacto ambiental. Afortunadamente tenemos unas leyes en materia energética, no tenemos legislación regional, nos guiamos por la legislación básica estatal y la que no es básica, la que hay, la legislación estatal. En materia medioambiental tenemos una ley autonómica que en algunos aspectos es mucho más que la legislación ambiental. En ambos casos se trata de legislaciones muy garantes de la participación pública. En ambos casos se exige un proceso de participación pública, de información pública, de consultas a organismos y a personas interesadas y en ese marco nos movemos. A partir de ahí, pues opiniones que discrepen de determinados proyectos, sobre determinados proyectos, pues nosotros dentro de esos procedimientos administrativos lo que hacemos es analizarla en profundidad y contestarla, porque tenemos obligación de contestarla. Entonces, si tienen razón, pues se les da la razón. Si no tienen la razón, pues se les explica la opinión de la Administración o de los organismos que intervengan en el proceso y lo que nos toca es aplicar la ley. Aquí no se trata, la Administración no puede tramitar un expediente bajo una opinión. La Administración, la obligación que tiene es de tramitar los expedientes, los proyectos que se nos presentan y aplicarles la ley. Las opiniones pues, más o menos fundamentadas que se incorporan dentro de los procesos administrativos, como digo, insisto, se tienen en cuenta, se analizan y se determina lo que proceda en cada caso. A partir de ahí, poco más podemos decir.
Gracias, Olga. Vamos a dejarlo aquí porque, por supuesto, el tema de las renovables da para mucho más, pero también sabemos que tenéis otros compromisos en esta jornada de viernes. Gracias, Cosme Segador, por tu asistencia. Gracias, Vicente Sánchez. Muchas gracias a Marta Fernández, a nuestro patrocinador del foro virtual. Y gracias a la consejera Olga García. Y bueno, supongo que con este desarrollo pues tendremos oportunidad de desarrollar otro tipo de mesas y de jornadas en torno a las renovables. Gracias y buena jornada. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.